Una apocalipsis zombie se desata en la ciudad y un grupo de sobrevivientes harán todo lo posible para no ser mordidos. Hoy les presento Lost in Apocalypse. Como cualquier otro día en su intensa vida, Gusen trabaja arduamente. Esta vez, Fugui, o sea su jefe, está bastante exigente y más de una vez lo atosiga para que haga todo a la perfección. Este hombre debía reunirse con un importante ejecutivo, por lo que el muchacho tiene que esperarlo en el estacionamiento. Como Gusen se distrae hablando con una presentadora de televisión que encuentra en el lugar, no se percata que una camioneta se mueve misteriosamente. Dicho automóvil se lo topó en la carretera. Al rato, Gusen habla con el gerente del edificio. Él quiere la contraseña del Wi-Fi. ¿Quién no ha querido Wi-Fi gratis en esta vida, no? Un consejito: no se conecten a Wi-Fi públicos. El sujeto se niega rotundamente y, como no tiene paciencia, llama a los hombres de seguridad. Afortunadamente, la presentadora lo ayuda y en un santiamén solucionan todo. Pero ahora algo extraño sucede afuera. Se escuchan ruidos de coches y personas gritando. Varios empleados del edificio salen a ver qué sucede, pero Gusen continúa con su rutina y, como casi siempre le sucede, su jefe lo llama para pedirle unas botellas que dejó en el coche. Mientras el muchacho sube por el ascensor y se topa con un amigo periodista que casualmente se debe reunir con su jefe, el caos se desata en un departamento y los sujetos de seguridad que debían controlar la situación desaparecen al abrir la puerta. Por su lado, Fugui, el director Wu, el amigo de Gusen, la presentadora llamada Xiaoxing y 3 personas más que no son relevantes están cenando. Además, tienen tiempo para halagar al director Wu y molestar a la presentadora y al amigo de Gusen. Volviendo con el muchacho, él mira las noticias hasta que un hombre golpea el frente del coche. Debería asustarse, pero solo se ríe, ya que el sujeto desaparece. No sucede lo mismo en la reunión de su jefe, ya que primero se asustan porque una empleada golpea ferozmente la puerta y cuando pensaban llamar a un camarero, un infectado entra a la sala y se desata lo peor. Por culpa del alcohol, ellos no toman en serio todo lo que el infectado les dice, pero esto cambia cuando uno de los presentes es herido. Bueno, 2 terminan bastante heridos. Por pedido exclusivo del director, ellos piensan dejarlos allí y escapar a una zona segura, ya que no saben cómo están las cosas afuera. Tanto en el pasillo como en el estacionamiento, la gente está completamente alterada. Pero el plan del señor Wu debe efectuarse, por lo que Fugui hace un llamado y ahora le toca subir a Gusen con un palo de béisbol en sus manos. Por cierto, misteriosamente, hay chefs que preparan comida para infectados bastante hambrientos. ¿Acaso la comida es la culpable de todo? Sin miedo al éxito, Gusen llega hasta donde está su jefe. Ni bien entra, debe sacar a varios zombies de encima de su jefe y la presentadora. Afortunadamente, controlan la situación muy rápido, pero deben cerrar la puerta lo más antes posible, ya que hay muchos muertos vivientes afuera. Cuando consiguen trabar la puerta, todos se tranquilizan, tanto que los amigos toman unos tragos y recuerdan el pasado. Resulta que Gusen solía estudiar con su amigo, pero tuvo que dejar la universidad para poder ayudar con los gastos del tratamiento de su madre. Esto lo alejó del periodismo y lo acercó a su jefe. Como su amigo ya tiene esposa e hijos, quiere emparejar a su buen amigo con la señorita Xiaoxing. Como ya se encontraron varias veces en el mismo día, se tratan con más confianza, hasta que el jefe del muchacho aparece para romper con el lindo momento. Por cierto, la chica se sorprendió que Gusen no terminó su carrera y él de que ella dice no ser una presentadora de noticias competente. Como pasaron unos minutos desde que llegó, su jefe quiere que el muchacho regrese afuera para saber si es seguro, pero antes de que Gusen decida salir, su amigo toma sus pertenencias y se despide. Gusen no quería que vaya, ya que tiene familia, pero su amigo le promete que volverá. Es así como pasan las horas y se hace de noche, pero el muchacho no regresa. Esto hace que el grupo de sobrevivientes tome un nuevo rumbo, subir al piso 16 para conseguir la dirección exacta de un lugar de evacuación. Información con la que cuenta el director Wu, ya que tiene conexiones con el ejército. Al subir a su habitación, Fugui se da cuenta que la presentadora sabe cuál era la habitación del director y por curiosidad
ve que la muchacha tenía su ropa en el cuarto del departamento. Resulta que ella se ha ganado su trabajo pagando muchos favores y uno de ellos la lleva a tener que estar a solas con ciertas personas. Cuando Fugui quiere hablar sobre el tipo de relación que tienen Hyojin y el director, este hombre se enoja y rompe su computadora para que se olviden de lo que la muchacha debía hacer allí, no sin antes leer la ubicación exacta. Él hace bastante ruido y obliga a todos a salir lo más antes posible, ya que varios zombies se acercan. Es así como salen corriendo al lugar, pero llegar al coche no es tan fácil como pareciera, tanto que la señora que acompañaba al resto se queda para poder retener a los zombies. Por cierto, Gusen y Hyojin consiguen liberar a una pequeña del lugar. Cuando al fin están listos para salir, primero el muchacho debe aniquilar a un zombie que estaba intentando lastimar a su jefe y luego debe tomar la decisión más cruenta de su vida, atropellar a su mejor amigo. Él no quería hacerlo, pero necesitan salir de allí. Luego de manejar por un buen tiempo, ellos llegan a una fábrica abandonada. El director Wu tiene conocidos allí, pero nadie lo quiere ayudar. Él termina insultando a las personas que están adentro, ya que no quieren dejarlo entrar. Pero cuando los sujetos ven que varios zombies se están acercando, abren el lugar. Al entrar, golpean a Gusen y le ordenan al resto que se arrodille. Los sujetos dicen no conocer al director, pero luego de refrescarle la memoria, consiguen que le muestren el lugar y le den de comer. Durante la cena, el jefe del lugar les comenta que consiguió refugiarse allí gracias a que actuó rápidamente, pero que piensa dejar el lugar lo antes posible. El director, que dice ser el abuelo de su grupo de sobrevivientes, le confiesa que ellos también piensan seguir huyendo, aunque evita mencionar que tiene una ubicación exacta donde pueden ser protegidos. Luego de cenar, cada grupo de sobrevivientes se separa y cuando ya no los ven, el jefe del lugar le ordena a sus empleados que más tarde rapten a las personas que están con el director. Al rato, el señor Wu conversa con la más pequeña del lugar. Él le menciona que debe aprender a protegerse para así poder proteger a los demás. Pero la adolescente no está segura de estas palabras, ya que por no saber cómo cuidar a sus padres, los perdió repentinamente. En otra parte de la fábrica, Hyojin y Gusen conversan de la vida, o sea, de lo mucho que sacrificó para mantener a su madre con vida. La muchacha le pide que cuando todo esto termine, la lleve a conocerla, y por último le comenta que no debería seguir las órdenes de Fugui, ya que en un mundo tan corrompido como en el que viven, todos son iguales. De un momento al otro, Hyojin se percata que la pequeña no está con ella, por lo que salen corriendo a buscarla. La encuentran junto al director Wu. Por la noche, las chicas se van a dormir y Gusen hace lo mismo, aunque él no la pasa tan bien, ya que sueña con cada zombie que se topó, uno más horripilante que el otro. Por cierto, estos zombies son de tipo rápido, por lo que son muy complicados de aniquilar, y cuando menos se lo esperan, el director Wu, Hyojin, la pequeña y por último Gusen son atrapados. El jefe del lugar tiene un plan macabro para cada uno. Eso sí, al director lo necesita sano y salvo, ya que el roñoso Fugui los traicionó y se unió a las personas de la fábrica. Con su ayuda descubren que el señor Wu sabe a dónde ir. Como ni Hyojin ni Gusen les sirven, los dejan encerrados en una sala con varios zombies, mientras el villano se lleva a una habitación a la pequeña. Pero este sujeto no contaba con la astucia de la adolescente. Con un truco tan simple, ella se escapa del lugar e intenta rescatar a sus salvadores, quienes están en serios problemas ya que los zombies los detectan. Como la pequeña toca todos los botones que había en la sala de control, libera a sus aliados y a los zombies perfectamente encerrados. En un santiamén, el director se libera de su secuestrador mientras Gusen y Hyojin escapan. Lo contrario sucede con Fugui, y cuando pensaba fumar tranquilo, una horda de zombies aparece detrás de él. Este hombre corre desesperadamente y consigue salvarse, pero en el camino provoca la muerte de casi todos los empleados del lugar. Por su lado, el director quiere dejar a los muchachos atrás, pero la pequeña lo hace cambiar de idea y esto desencadena su final, ya que consiguen encontrar a Hyojin, pero el señor se sacrifica para que los tres escapen. Por cierto, antes de separarse, le dice la ubicación del lugar seguro.
Afuera del lugar, jefe y empleados se encuentran. Fugui quiere el auto, pero Gusen no le permitirá dar un paso. Sin dudarlo y como de costumbre, Fugui lo golpea intensamente y le recrimina lo tonto y leal que es. Este hombre le remarca que a él no le importa a nadie, solo su vida. Luego lo golpea sin cesar hasta que Geosin lo detiene. Los tres al fin salen del lugar y piensan fugarse, pero Dios mío, el último sobreviviente de la fábrica aparece para arruinarlo todo. Porque no les dije, el jefe del lugar fue aniquilado por los zombies que habían cerrado. Como el último empleado vivo no estaba al tanto de lo que sucedió, abre la puerta y libera a la horda de zombies, que al escuchar ruidos afuera se acercan primero a Fugui y luego al coche. Para la mala suerte de los últimos sobrevivientes, el coche no arranca, por lo que sin miedo a lo que le suceda, Gusen se baja para empujar. Aunque la presentadora se lo suplica, no le queda de otra. Debe arrancar el coche y dejarlo allí. Antes de que se separen, el muchacho le revela que ahora estará con su madre y que por primera vez en su vida siente que realmente ayudó a alguien a sobrevivir. Luego de los créditos, un terrorífico final se nos revela. Y hasta aquí el resumen del día de hoy. No sabía si traer una historia de esta clase. Espero que la apoyen o bueno, dejen un comentario. No sé qué más puedo decirle. Es una historia de zombies que me gustó porque el final es muy emotivo. Si bien le falta, ¿cómo decirlo?, más desarrollo. Al final me cayeron muy bien los personajes. Pensaba que no estaba tan bien estructurada, pero al final tiene sentido. O bueno, le busqué el lado bueno. Si le tengo que poner un puntaje a esta historia, no sé si le podré poner más de 7. Yo me quedo en un 7 rotundo. Si tienen tiempo, pueden encontrarla en esta plataforma. En fin, espero sus opiniones en los comentarios. No se olviden de dejar un like, compartirlo, que esto me ayuda un montón. Y nos vemos en un próximo resumen.